Hola, buen día a todos. Este será un video tutorial que se realiza con el objeto de minimizar. Es un modelo de optimización que minimizará el valor de las betas de 5 acciones utilizando una plantilla de Excel y Solver para tal efecto. El caso es que un asesor financiero hace un análisis de objetivos a largo plazo y da la recomendación de adquirir acciones. Para ello identifica 5 acciones cuyas expectativas a futuro son favorables. Aunque el rendimiento de estas acciones es importante, el riesgo medido por el valor beta de las acciones también lo es. El rendimiento esperado de los valores de la beta de las 5 acciones son las siguientes. Aquí podemos verlo. El rendimiento esperado será del 11, del 9, del 6.5, 15 y 13 respectivamente. De la beta 1.2, 0.85, 0.55, 1.4 y 1.25, que son estos los valores que tenemos aquí en este cuadrito. El asesor desea minimizar los valores de beta de la cartera de acciones, calculados por medio de un promedio ponderado de las cantidades invertidas en ellas, y al mismo tiempo mantener un rendimiento esperado de por lo menos el 11%. Esa será la primera restricción. Para cuestiones de diversificación del portafolio, el asesor decide que no más del 35% de la cartera debe invertirse en una sola acción. Por lo tanto, existen dos preguntas que vamos a resolver utilizando programación lineal con Solver. La primera de ellas es: ¿qué porcentaje de la cartera debe invertirse en la acción 3? ¿Y cuál es la beta promedio mínima de esta cartera? Entonces ese es el objetivo de minimización que vamos a utilizar. A la vez vamos a decir que nos dé un informe. Excel nos va a contestar con un informe. Y el primer paso antes de elaborar el modelo, la plantilla de Excel, es elaborar las ecuaciones algebraicas de las restricciones mismas que nos está pidiendo el modelo. Procedemos a ello. Entonces vamos a ecuaciones. Y aquí los tenemos. El objetivo de minimización es 1.2 de x1, 0.85 de x2, 0.55 de x3, 1.4 de x4 y 1.25 de x5. Se suman, ya que es el portafolio que integrará la cartera. Es importante también hacer mención de que la variable es continua, no es una variable discreta la que vamos a utilizar, y este es el caso. Variable continua de la 1 a las 5. La ponderación, vamos a explicar esos puntos. 1.2, 0.85, estos puntos tienen que ver con los datos del modelo, con estos precisamente que tenemos aquí. Estos son los que vamos a colocar ahí en esta parte. Bien. Ahora sí, punto seguido, la ponderación será que el 11% de x1, el 9 de x2, el 6,5 de 3 y el 15 de 4 y el 13 de 5, la suma de todos ellos, de esas proporciones relativas entre el total, no debe de exceder del 11%. Por lo tanto, eso lo podemos corroborar aquí mismo. Este es el rendimiento esperado. Al menos este. Al menos este. Estos puntos, estos valores. Una vez que tenemos esta ecuación, la factorizamos, y naturalmente que en este caso nos queda 0.02 de x2. El x con este se elimina, por lo tanto x1 queda en 0.
de 11 para 9 vamos a darnos cuenta de que sería negativo, sería el 2. 6.5 para 11 sería el 4,5 negativo. 15 positivo para 11 sería el 4. 13 menos 11 el 2, lo podemos ver aquí. Y una vez que está factorizado, estos valores tendrán que ser trasladados, exactamente estos valores los pasamos al modelo, que son estos. Estos que están aquí. Bien. Para la primera restricción. Para la segunda, que ninguna de las 5 acciones deberán de exceder del 35% de su inversión. Por lo tanto, X1 deberá ser menor o igual que el 0.35 del resto. Asimismo, ponemos lo mismo para todas y cada una de ellas. Serían estas. Una vez que las tenemos expresadas de esta manera, procedemos a factorizarlas, como lo vemos aquí. Y aquí está ya el resultado de cada una de ellas. Explicamos brevemente, perdonando que no hacemos paso a paso todo el procedimiento debido al tiempo que esto requiere. Sin embargo, pues es una factorización sencilla que fácilmente con estudiantes de tercero o secundario puede resolver perfectamente bien. Por lo tanto, explicamos brevemente. El 0.35 de X1, para X1 sería el 65%, 35% que queda de este lado de la ecuación positivo, del otro lado nos quedará negativo, y así será para X2, X3, X4, X5. Para el caso de la variable 2, el X1 será el 35 negativo, el 65% positivo y el resto negativos. Se procede de la misma manera para las siguientes 3 variables. Una vez que tenemos estos valores determinados, estos exactamente, 65, 35, 35, etcétera, se pasarán al modelo que tenemos ya elaborado aquí. Y entonces llenamos este cuadro con los resultados que hemos obtenido. Simplemente se capturan. Bien, expliquemos entonces este modelo, esta plantilla. Las variables son estas 5 y aquí es donde Solver nos dará los resultados en estas celdas. Nos dirá cuánto invertir de la acción 1, cuánto de la 2, de la 3, de la 4 y de la 5. Haciendo la observación que en la 3 nos están diciendo exactamente cuánto es lo que se tiene que invertir. La ecuación de maximización, bien importante entonces definirla. Es una ecuación de minimización de z. ¿Qué es lo que se va a minimizar? Los valores de las betas, que ya los teníamos como datos, estos en la parte de datos 1, 2, 0.85, etcétera, que serían estos que tenemos aquí, los valores de las betas. Bien, una vez que están capturados, se determina la fórmula que resolverá la función objetivo. Entonces no es más de que llamar al asistente de funciones, insertar la función suma producto, y se multiplicará entonces este vector de los resultados, de las celdas de los resultados que nos dará Solver, multiplicados por el vector de lo que se pretende minimizar, en este caso minimización de betas. Y aquí tenemos entonces la fórmula. Una vez que introducimos la fórmula,
El siguiente punto es introducir las fórmulas de las restricciones en esta parte. Aquí tenemos que introducir las fórmulas de las restricciones de la siguiente manera. En el primer caso, lógicamente que la suma de lo que se convertirá en todas y cada una de las 5 cuestiones tendrá que ser el 100%, por lo tanto aquí será igual a 1. Estas fracciones tendrán que ser la sumatoria igual a 1. Introducimos aquí la suma y aquí la fórmula de suma y aquí entonces el valor de 1. Para cuando llamemos solver le pidamos que el valor que está en la celda G4, en este caso nosotros G5, entonces tendrá que ser igual a la K, el valor que está en la columna de K5. Bien. Para la siguiente restricción, que es la segunda, estaremos hablando de esta restricción que tenemos aquí, de esta, en donde le estamos diciendo que los valores al menos tienen que darnos una rentabilidad del 11%. Si efectivamente así es, tenemos que decir entonces los valores que nos están dando en esta parte, en los resultados de solver. Estos valores tendrán que ser multiplicados por este vector, que es en donde tenemos puestos los, vamos a ver, C2C es exactamente este vector, que es en donde tenemos los valores de las rentabilidades esperadas. Bien. Estos son los siguientes. Sería lo mismo si rastreamos las fórmulas, por ejemplo, rastrear precedentes. Vamos a ver qué es la multiplicación de el vector de los resultados que nos da solver, de cada uno de los pesos relativos con respecto a los valores obtenidos en la restricción de la primera acción, y así sucesivamente de la segunda, tercera, cuarta y quinta. Veamos el siguiente solo como dato, y así sucesivamente. Bueno, llenamos hacia abajo, ya que ya las tenemos definidas. Aquí colocamos ceros. Y ahora sí procedemos a la parte de la programación lineal. Nos vamos al fichero datos, el desplegable de solver, y nos da esta ventana. Establecemos el objetivo lo tenemos en la función objetivo, y entonces en este caso es el C9. Como se trata de minimización, vamos a dar clic en el botón min para que nos dé los resultados en las celdas, cambiando las celdas de C4 a G4, que serían estas que tenemos acá. Punto seguido agregamos las restricciones y vamos a explicar la primera. G5 debe de ser exactamente igual a K5, que estamos hablando de estas, exactamente estas, donde 1 debe de ser igual, todo lo que esté invertido en las acciones debe de ser igual a 1. La siguiente, J6 igual a K, debe ser mayor o igual que K6, porque al menos debe de ser invertido el 11%, que sería esta parte igual a esta parte, al menos el 11.
Las siguientes, que serían de la 3 a la 7, son las 5, los valores de las 5 ecuaciones, deben de ser menores iguales que estas celdas. Así, ¿por qué menores iguales? La razón es de que al menos, o sea, no debe de exceder un 35% de lo que se invierte en cada una de ellas. Una vez que se tienen estas restricciones, se le da resolver y obtenemos que Solver encontró una solución, ya que se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Se le da aquí para que nos dé se le da responder para que nos dé el informe de sensibilidad y aceptamos. Y Solver ha encontrado la solución, que es 1.015, la función de minimización, es decir, la beta queda minimizada a este valor. Exactamente. Y una observación importante, los valores que nos está diciendo que nosotros vamos a poder tener que invertir en el 1, por ejemplo, será en este caso de nada. En la 2, el poquito más del 10%, 35% en la 3, de igual manera en la 4. Este es el resultado que nos habían pedido en el primer 35%. Y casi un 20% en la 5. De esta manera queda el resultado que Solver nos ha dado. Si lo podemos pedir también con el QM, si tienes el POM o QM, pues entonces lo único que haces es abrir QM, abres QM y aquí lo tenemos. Entonces minimizar el valor de las betas. Vamos para allá. Minimizando el valor de las betas. Okay. Y aquí tenemos entonces que metemos las restricciones, que sean estos mismos valores. Si recuerdan, si no lo pueden ver, son estos mismos valores. Minimizar, la función de minimización. En el caso de que las variables pues siempre tendrían que ser igual a 1, la restricción de que el menos el 11% de rendimiento sería esta, la del 11%, y las siguientes son estas otras son las variables donde no deben de exceder del 35% de inversión en cada una de ellas. Le pedimos que lo resuelva y aquí lo tenemos los resultados. Teníamos el resultado que era 1.015, aquí lo tenemos, podemos ver, lo podemos apreciar aquí, función de minimización. ¿Cuánto se tendrá que invertir en cada una de ellas? Pues es esta parte que tenemos, toda esta área. En la 1 nos había determinado que era 0, casi un 11 en la 2, 35 y 35 en la 3 y en la 4, y casi un 20 en la 5. Bien, de esta manera no lo resuelve el QM. Y es un tutorial sencillo que puedes bajar de internet para que lo instales y puedas resolver casos de programación lineal, entre muchos más. Y habrá oportunidad para que hagamos algunos otros. Bien, pues hago la observación de que en este caso
nos hemos brincado muchos de los pasos. Pido disculpa por obviar muchos de los pasos en cuanto a la factorización, pero ya y también al momento de utilizar la herramienta Solver. Este es el modelo este es el tutorial número 8 en los tutoriales del 1 al 6, que lo puedan ver en mi canal. Ahí viene ya explicado más a detalle cómo se va llenando y cómo se resuelven todo el proceso, todos los pasos de Solver. Asimismo las factorizaciones. Por cuestiones de tiempo, queda explicado de esta manera. Espero les sirva y yo estoy en el email para dudas, en caso de que pueda serles útil y haya tiempo para ello. Muchísimas gracias y felices fiestas navideñas.